El chamán avanza trabajosamente por el terreno rocoso, ayudado por los acólitos de su fe, quienes lo levantan cuando llegan a la cima de la montaña. A lo lejos, el chamán puede verlo, de pie como un hombre, pero tan alto como un dios. Aún faltan varias horas de caminata, pero desde el otro lado de la montaña, los peregrinos ya veían su resplandor en el cielo nocturno. El chamán guía al grupo montaña abajo. Algunos resbalan o pierden el equilibrio por distraerse con la vista. Nada los detiene, ni los raspones de las rocas ni las ampollas en sus pies. En una época muy anterior al nacimiento de la civilización, cualquier noticia tardaba en llegar de una persona a otra. Pero las noticias sobre el chamán y sus extraños sueños, visiones de una figura imponente de fuego, se esparcen rápidamente. Luego, otros empiezan a tener los mismos sueños. En otro tiempo, eso se vería como sesgo de confirmación o un fenómeno de los sueños del chamán que influyen en su gente, pero no eran solo sueños parecidos, eran visiones idénticas. Incluso en los detalles pequeños, como la ubicación de la figura de fuego, el chamán y sus acólitos lograron consenso. Estos sueños eran una invitación, instrucciones para hallar al ser que habían visto. Algunos incluso pensaban que este podría ser el mismísimo creador del mundo, esperando y deseando ser encontrado. No lo era. Tras seguir el Tigris hasta su cruce con el Éufrates, el chamán y sus acólitos se acercan al ser colosal. Es enorme y similar a un humano, aunque con varias diferencias notables. La criatura tiene alas que brotan por todo su cuerpo, hombros, espalda, sienes, tobillos y muñecas. Para cada acólito es diferente. Algunos ven muchas alas, incluso cientos, otros solo distinguen un par. Antes, era una poderosa espada, hecha de la misma llama ardiente y continua que la figura. El arma está clavada en el suelo, apuntando abajo, mientras su portador está de pie, vigilante e inmóvil, pero preparado, como si montara guardia detrás de ella. Los acólitos se acercan con timidez y ven algo en la neblina de las llamas de la criatura. Parece haber una puerta, tan inmensa como la propia figura llameante. Aquellos que pueden ver más allá del espejismo del calor, ven lo que parece ser el paraíso. La criatura está de pie en la entrada de una arboleda con abundantes árboles frutales. Nadie del grupo reconoce las extrañas frutas en las ramas. 2 árboles, más grandes que los demás, están en el centro de la arboleda. Un acólito de vista aguda le comenta a otro que uno parece un gran manzano, el otro sigue siendo un misterio. Algunos notan, a lo lejos, más criaturas, como la que está frente a la puerta, múltiples seres increíblemente altos, hechos de puro fuego, moviéndose libremente por la arboleda. Todo el tiempo, la figura permanece más allá del umbral, casi como un guardián entre un mundo y otro. A estas alturas, el grupo ya está cerca del guardián. Lo suficiente para que dejen de verlo completo y tengan que alzar el cuello para mirarlo hasta que algo los detiene en seco. Una palabra que no se pronuncia en voz alta, pero que aún así es escuchada por todos los acólitos. Váyanse. Retumba la voz en los oídos de todos, como si la orden hubiera sido pronunciada directamente en sus mentes. Tras una pausa, todos se giran para mirar al chamán. La incertidumbre en sus rostros les deja claro a él y a los demás que todos han oído la voz. Pero por alguna razón desconocida, él no la escuchó. El chamán reflexiona un momento. Los sueños les habían dicho que vinieran aquí para encontrar a este ser llameante. Ahora les dicen que se vayan. No tiene sentido. Pide a sus acólitos que los sigan y sigan adelante, pero nota que los demás siguen paralizados. Ninguno de ellos puede moverse, como si sus piernas no pudieran evitar obedecer la orden estruendosa. Todos, excepto el chamán, la recibieron. Se gira hacia el guardián con el bastón y se acerca, mientras los demás miran. Mientras su líder espiritual se va, no pueden seguirlo. Le gritan, esperando convencer al chamán de volver y unirse a ellos para irse. Han venido a ver al guardián. Tal como habían dicho los sueños, la peregrinación fue un éxito. Pero el chamán no quiere irse sin respuestas y avanza lentamente por la arena. Es tan pequeño junto al guardián que su cabeza en llamas e incluso la empuñadura de su espada quedan fuera de la vista del chamán. Incluso al inclinar la cabeza para mirar al ser, el pie del chamán cruza el umbral sin saberlo.
Sin saberlo, se acercó demasiado. No se dio cuenta, porque estaba ocupado mirando asombrado mientras el guardián empezaba a moverse antes de preguntar por qué lo convocaron. Aquí, el chamán ya no está. En el lugar donde había estado parado hace solo un segundo, no hay nada más que un parche de tierra oscura y quemada. Volutas de humo suben de la tierra quemada. A lo lejos, los acólitos dejan de llamar al chamán, horrorizados al verlo incinerarse tan rápido que parecía como si hubiera desaparecido en el acto. El pánico alcanza su punto máximo cuando oyen otra orden en sus mentes. Y así, simplemente lo hacen. El grupo se da la vuelta y comienza su viaje a casa. El escriba, el miembro de su grupo que ha estado registrando todo el incidente, deja caer sus pergaminos, las páginas que contienen sus dibujos y descripciones toscas del guardián, para que se las lleve el viento. Mientras se marchan, ninguno de ellos se ve obligado a mirar atrás. Ninguno de ellos nota la silueta de un anciano con un bastón, quemada en el suelo donde el chamán había estado de pie. Aunque la documentación histórica sobre el tema siempre había sido difícil de conseguir, persistían rumores dispersos sobre un grupo religioso protoabrahámico que hacía una peregrinación a los ríos Tigris y Éufrates a lo largo de los siglos. No eran más que historias, leyendas y relatos contados alrededor de fogatas en lugares lejanos del mundo, sin ninguna prueba real y sustancial de que la peregrinación realmente hubiera ocurrido. Hasta que un día, miles de años después, se descubrió una hoja de pergamino cuidadosamente preservada durante todo ese tiempo. Dibujado por un escriba desconocido, había un ser que luego sería llamado SCP-001, el guardián de la puerta. El nombre del hombre que descubrió el dibujo no se registró, pero se cree que era arqueólogo independiente o cazador de tesoros. A lo largo de los años, se ha atribuido el descubrimiento a varios sospechosos, como un profesor universitario aparentemente desprevenido que trabajó en la Universidad de Cornell en Ítaca, Nueva York, a mediados y finales del siglo XIX, aunque no se conoce su identidad. ¿Qué ocurrió con el dibujo en pergamino, la primera imagen conocida del guardián de la puerta? Mientras editaba el próximo episodio sobre el aterrador misterio SCP, que verás muy pronto, me encontré con un programa de edición cuyas habilidades parecen casi sobrenaturales. Pero este software es completamente real. Estoy hablando de Opus Clip, y si aún no has oído hablar de él, ahora es el momento. Este software tiene habilidades que hacen que mi proceso de edición sea increíblemente rápido y eficiente. Y los principales creadores de YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee, Logan Paul, Mark Rober, Lewis Howes y muchos más ya lo están usando. Si editas clips cortos de videos largos, sabes cuánto tiempo toma, y con videos de 3, 4 o incluso 10 horas, definitivamente conozco esa sensación. Opus Clip automatiza todo el flujo de trabajo de edición de shorts. Analiza tu video y lo convierte en clips cortos listos para publicarse en redes sociales. Y además de todo eso, hay una función llamada programador automático que te permite seleccionar varios clips y programarlos con anticipación. Así que tu contenido sigue publicándose incluso mientras ves cómo se desarrolla otro misterioso caso SCP. Para hacer el flujo de trabajo aún más fácil y rápido, puedes elegir la función de seguimiento de sujetos con inteligencia artificial, que detectará, seguirá y reenfocará automáticamente para asegurarse de que el sujeto siempre esté en el centro. Si quieres tener un editor de video con inteligencia artificial, todo en uno que pueda recortar cualquier cosa, ve al enlace de abajo o escanea el código QR y usa el código Summer of Focus al pagar. Obtén una semana gratis y luego 3 meses al 50% de descuento cuando te registres en Opus Clip. Y ahora, volvamos a nuestra historia. La página sería llevada a la Universidad de Cornell, donde se convirtió en un objeto de fascinación para un grupo de estudiantes reconocidos que estudiaban en la universidad. Grupo de entusiastas de lo oculto, entre ellos Aaron Siegel, nacido en 1866 en el condado de Essex, Nueva Jersey. Siegel estaba en camino de convertirse en un físico destacado dentro de Cornell, pero su verdadero interés residía en aquello que no podía ser completamente definido por la ciencia o que ni siquiera se adhería a sus leyes. Siegel quería encontrar explicaciones para lo inexplicable, y en el momento en que vio el dibujo tosco de un ser gigante alado hecho de fuego, no pudo evitar sentirse fascinado. En sus diarios privados, Siegel relató varios sueños vívidos sobre el ser del dibujo.
Se había convertido en una obsesión de la noche a la mañana, tanto que se sintió obligado a buscarlo. Tenía que descubrir por sí mismo si había algo de verdad en las historias, si el ser era real. Había teorizado que su descubrimiento podría haber sido incluso el impulso para cada religión abrahámica. La noticia de esta criatura de fuego se difundió lentamente por el mundo antiguo, como un teléfono descompuesto. Pudo ser el origen común de la fe y las denominaciones posteriores, el eslabón perdido entre el hombre y Dios. Como Siegel escribió en su diario en una noche de insomnio, localizar a la criatura sería el primer obstáculo a superar. Siegel consultó a varios arqueólogos sobre la página recuperada que mostraba al guardián de la puerta, tratando de determinar exactamente en qué parte del mundo podría encontrar a la criatura mítica. Las opiniones estaban divididas. Algunos arqueólogos creían que el sitio que Siegel buscaba estaba en Kuwait, donde se halló la página. Sin embargo, había numerosos detractores que le advirtieron que el dibujo en sí mostraba claramente una intersección de ríos y que encontrar eso sería la clave para hallar al guardián. Siguiendo la única pista sólida que tenía, Siegel se enfrentó a su siguiente obstáculo: llegar hasta ahí. Nunca se ha informado cómo Aaron Siegel obtuvo aprobación y financiamiento de la Universidad de Cornell para ir a Kuwait. Aún se rumora que chantajeó a varias facultades para que, siendo estudiante de física, le permitieran hacer una excursión arqueológica. No se sabe cómo ni cuándo llegó Siegel a Kuwait. Relatos de habitantes mayores, transmitidos por familiares fallecidos, lo describen haciendo muchas preguntas sobre un infame dibujo en un pergamino. Los lugareños advirtieron a Siegel no hacer esas preguntas y dijeron que el dibujo era de un ser ficticio, sin puerta real. Los detalles de lo que ocurrió después varían. Se dice que Siegel amenazó con violencia a quienes no le decían la verdad. Otras versiones mencionan que recibió ayuda de una figura desconocida local. Sin embargo, aprendió que lo que buscaba no estaba en Kuwait. La intersección de ríos mostrada en el dibujo tosco eran, de hecho, el Tigris y el Éufrates, ambos de los cuales corrían principalmente por el país vecino de Irak. Había una intersección al norte de la frontera Kuwait-Irak, a la que Siegel fue dirigido. Según la versión más aceptada, lo acompañó una figura misteriosa que le indicó ir hacia los ríos. Aunque nunca se ha identificado formalmente a este individuo en documentos históricos, si Segal tuvo un guía en su expedición, su nombre se perdió en la historia, tal vez intencionalmente. Tras colarse sin ser visto a Irak y caminar días siguiendo el río, Aaron Siegel llegó a la cima de una colina empinada, y ahí, de pie frente a él, estaba lo que creía el eslabón perdido entre los mortales y Dios, una prueba viva de lo paranormal, la primera anomalía descubierta. Aunque se dice que su compañero lo disuadió de acercarse al guardián llameante del portal, Siegel ignoró las advertencias, acercándose cada vez más a la entidad llameante y a la entrada. Permaneció estoico. Antes de eso, había pasado años buscando pruebas de lo oculto. Literalmente había cruzado océanos para encontrar al guardián. Siegel no estaba dispuesto a irse sin respuestas. Aaron Siegel miró hacia arriba a la figura llameante, que se alzaba sobre él y medía fácilmente más de 1200 pies, y le gritó a la puerta: «Guardián». Él quería saber todo, qué había más allá de la puerta. ¿Quiénes eran las otras criaturas humanoides, llameantes similares, y había algo más como ellas en el mundo? Siegel obtendría respuestas a todas esas preguntas, pero no en ese momento, sino después. No importaba cuán fuerte gritara ni cuánto oyera su voz resonar. Sus palabras no llegaban al gigante guardián, así que se acercó más, sin saber qué hacía la criatura a quienes se aproximaban demasiado. Entonces, llegó la única respuesta que Siegel recibiría del guardián de la puerta. Llegó como una sola palabra, una orden transmitida directamente a la mente del hombre. Era una instrucción distinta a las que el guardián de la puerta dio a quienes lo hallaron en siglos anteriores. En un instante, Aaron Siegel supo lo que tenía que hacer. Él imaginó una organización, un esfuerzo colectivo para asegurar lo paranormal y estudiar artefactos o entidades, todo mientras los mantenían contenidos de manera segura y así protegían a la humanidad de los peligros de un mundo que apenas podían comprender. Recibió un don raro, una oportunidad de cambiar el mundo y la historia misma. Aaron Siegel se alejó tranquilo del lugar donde halló al guardián de la puerta, más firme y decidido que nunca.
En 1891 desapareció de los registros públicos poco después de volver a el condado de Essex, Nueva Jersey, tras visitar Irak. Sin embargo, en los años antes de su desaparición, Siegel era descrito como más enfocado. Estaba completamente dedicado a su objetivo de crear una fundación protectora para salvaguardar al mundo y ayudar a la humanidad a prepararse para un futuro incierto y peligroso. Tal como se lo había ordenado el Guardián, un llamado que Siegel mismo creía divino, la organización que él imaginaba realmente llegaría a existir cuando Aaron Siegel fundó la Fundación SCP. Hasta ahora, el SCP-001 llamado el Guardián de la Puerta es posiblemente la anomalía más poderosa que la Fundación ha encontrado. Como se detalla en sus diarios, era la creencia declarada de Siegel que el guardián era el ángel Uriel, como se describe en el Antiguo Testamento de la Biblia. Tras dejar la intersección del Tigris y el Éufrates, Siegel estudió diversos textos como escritos babilónicos, los rollos del Mar Muerto y el Génesis, hallando lo que consideraba correlaciones entre estos textos proto-abrahámicos. Siegel concluyó que el guardián de la puerta era el ángel que custodiaba la entrada al jardín del Edén. Tras la creación de la Fundación SCP, se fundó el Sitio Cero, cerca de donde Aaron Siegel halló al Guardián de la Puerta a finales del siglo XIX. La Fundación observó SCP-001 sin pausa, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde más de 10 kilómetros de distancia. Había muy poco que se pudiera hacer para contener a la criatura, debido a su naturaleza mayormente estacionaria, así como a sus capacidades imperceptibles pero altamente destructivas. La Fundación SCP realizó experimentos para determinar el alcance letal de SCP-001. En el experimento Alpha, se obligó a un sujeto de clase D a acercarse al guardián de la puerta a pie. Al ver al guardián de la puerta, el sujeto de clase D recibió la orden psíquica de irse que da la entidad. Comenzó a retirarse, a pesar de las órdenes repetidas de continuar con el experimento. Como resultado, el sujeto de clase D fue eliminado. En el momento exacto de la terminación, todos los miembros del equipo de investigación involucrados en el experimento Alpha fueron aniquilados por una fuerza desconocida. Se piensa que el guardián de la puerta usó su espada llameante en un ataque de represalia. Se concluyó que la criatura se mueve tan rápido que el ojo humano u otros métodos no pueden detectarla. Además, se observó que, a pesar de que el guardián de la puerta y su arma producen llamas que rivalizan con la temperatura del sol, ninguna de las áreas circundantes sufre efectos destructivos por el calor intenso. Es decir, hasta que SCP-001 ataca, con suficiente poder para quemar átomos individuales y aniquilar por completo a un objetivo hasta borrarlo de la existencia. Durante el experimento Bravo, un robot de investigación operado a distancia se acercó a SCP-001 desde el suelo. Al entrar en el radio de 1 kilómetro de la entidad, el robot fue destruido por la espada del guardián. Otros intentos de reconocimiento remoto sobre SCP-001 tuvieron resultados similares. Esto incluye el experimento Charlie, donde 100 drones de investigación preprogramados se acercaron al guardián de la puerta desde varios ángulos. A pesar de haber sido coordinados exitosamente, los 100 drones fueron destruidos por SCP-001. Simultáneamente, la criatura aparentemente pudo atacar en todas las direcciones al mismo tiempo. En el sitio cero, los observadores notaron que el guardián mantuvo su postura habitual durante la destrucción, mientras se hacían varios intentos por debilitar o dañar a SCP-001. Cualquier acción hostil contra el guardián de la puerta recibe represalia inmediata. No importa la distancia del atacante, serán aniquilados al instante, como en el experimento Delta. Un misil guiado por cable fue lanzado a 3 kilómetros del guardián, pero fue destruido al acercarse a 1 kilómetro. El 26 de diciembre simultáneamente, la criatura destruyó el sitio de lanzamiento y a todo el personal con un movimiento imposiblemente rápido de su espada de fuego. En 2004 se inició el experimento Echo. A la fecha, este es el experimento más devastador de la Fundación contra SCP-001, con el objetivo de probar nuevamente el alcance efectivo del SCP-001. La Fundación autorizó el lanzamiento de un misil balístico intercontinental de múltiples ojivas desde un submarino nuclear, el Nautilus, estacionado en el Océano Índico. El ICBM fue lanzado, y esto una vez más resultó en que el guardián de la puerta respondiera, destruyendo la ojiva y el Nautilus. Su destrucción causó el terremoto y tsunami del Océano Índico en 2004.
El desastre sucedió el mismo día que el experimento ECHO, justo después de que la Fundación perdiera contacto con el Nautilus. Como resultado, unas 35.000 personas murieron, la mayoría civiles. Este evento casi revela la existencia de la Fundación al mundo. Se ordenó eliminar a familiares, amigos y relacionados con víctimas del terremoto del Océano Índico para ocultar su involucramiento en el incidente. Los altos mandos de la Fundación consideraron necesario esto para evitar cuestionamientos sobre el incidente. Indirectamente, SCP-001 causó 227,890 muertes. Más tarde, se desplegaron drogas para alterar y borrar la memoria, conocidas como amnésicos, a escala global para eliminar cualquier recuerdo de que el incidente alguna vez ocurrió. Cualquier experimento con material nuclear contra SCP-001 quedó prohibido por orden del Consejo O5. Se hicieron otros experimentos con anomalías, destacando Foxtrot y Gamma, en los que SCP-076 y SCP-073, respectivamente, fueron presentados ante SCP-001. Ambos individuos anómalos, conocidos alternativamente como Abel y Caín, experimentaron reacciones adversas ante el guardián de la puerta y se mostraron notablemente angustiados por la entidad. Esto respalda la creencia de Aaron Siegel sobre la relación entre estas figuras y las mencionadas en los textos bíblicos. Actualmente, cualquier experimento adicional con SCP-001 está prohibido por orden ejecutiva del administrador de la Fundación. No se debe exponer ningún SCP al guardián de la puerta ni usar sus capacidades destructivas para eliminar anomalías peligrosas. Esto se debe principalmente a preocupaciones por una transmisión anómala sobre el SCP-001 recibida por la Fundación. Al principio parecía una broma, pero el personal del Sitio Cero confirmó que la señal venía de un futuro lejano. Detallaba un posible desastre que podría acabar con el mundo si el guardián de la puerta alguna vez abandona su puesto frente a la puerta en algún momento no especificado del futuro. El SCP-001 dejó el sitio donde estuvo siglos o milenios. Esto permitió que entidades que se cree que eran los 4 jinetes del apocalipsis salieran del Edén. Simultáneamente, el SCP-995 escapó, el SCP-616 se abrió y el SCP-098 se activó. La Fundación ordenaría que tanto el SCP-0762 como el SCP-073 fueran liberados. Todas las demás anomalías no esenciales, junto con el personal, fueron eliminadas, pero el SCP-001 sigue bajo observación. Si llegara a activarse, el personal debe consultar las órdenes de emergencia. Específicamente la serie Patmos, se deben tomar las siguientes precauciones para prepararse ante la probable eventualidad de un escenario de fin del mundo. El personal clave en emergencias Patmos debe mantener buenas relaciones con una o más religiones abrahámicas organizadas. Se recomienda que el personal tenga agua bendita, un rosario, crucifijo, cruz, tapete de oración u otro símbolo bendecido por un clérigo o un obispo abrahámico. También deben llevar la Torá, Biblia o Corán y otros suministros de emergencia en mochilas de evacuación. El posible papel de SCP-001 en el rapto sigue siendo un tema muy debatido entre el personal de Site Zero, aunque nadie está preparado para descartarlo completamente como una posibilidad. Visita el Patreon del Dr. Bob y hazte investigador junior hoy, luego mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como SCP-526 Valhalla o